Un saludo muy especial a todos los peregrinos del desierto en esta segunda etapa de nuestro retiro a propósito con la imagen de Éxodo capítulo 3 versículo 1, más allá del desierto. Ya hemos conversado con Joan Liao, hemos conversado con el padre Raúl de León en Panamá, con Emanuel Sicré en Bolivia y hoy tenemos la grata invitación, sorpresa y alegría de compartir con un obispo, con un hermano de Argentina y bueno, ya dejaremos que él se presente y bueno, también le damos las gracias porque sabemos que las ocupaciones de un obispo son muchas y ha querido estar con nosotros y ha sacado este tiempo. Querido, bienvenido, gracias por estar en este espacio. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu misión pastoral? Hola Marcos y a todos los peregrinos y ejercitantes. Mi nombre es Sergio Buenanueva, soy obispo en una diócesis argentina que se llama San Francisco. Está ubicada en el centro del país, en la provincia de Córdoba, que es la provincia, nosotros decimos mediterránea, porque está al medio de nuestro país de Argentina. Esta diócesis está ubicada digamos así, lo que sería el corazón productivo, agrícola, ganadero, industrial de Argentina. Es una diócesis que tiene unos 220.000 habitantes, unas 30 parroquias, un número más o menos similar de sacerdotes. Bueno, y soy obispo desde hace 6 años y unos meses, originario de otra región de Argentina, recostada sobre la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. La provincia se llama Mendoza, también la diócesis, donde fui sacerdote, obispo auxiliar, y en el año 2013, al poquito tiempo de ser elegido Papa Francisco, en mayo del 2013, me nombró obispo acá en esta muy linda diócesis de San Francisco. Es verdad que los obispos tenemos muchas actividades, pero ahora la cuarentena nos ha, como se dice aquí, estamos guardados en casa. Eh, También con muchas cosas, pero claro, la limitación de la movilidad, que es muy fuerte aquí en Argentina, la cuarentena ha empezado con mucha fuerza, con la obligatoriedad de estar en casa. Eh, los ministros de culto tenemos algún permiso de circulación, pero reducido a la actividad ministerial. Yo lo que salgo es, tengo 2 cuadras acá a la catedral para celebrar la misa y ahora las celebraciones de Semana Santa. Bueno, querido, gracias por estar con nosotros y gracias por sacar de este espacio y de tu tiempo para compartir con nosotros en torno a una imagen muy fuerte, en torno a una imagen muy poderosa a propósito de nuestro querido Papa Francisco, la iglesia como hospital de campaña. Bueno, si quieres podemos iniciar. Me contabas fuera de Sí, cámara que tienes siete puntos, 7 ideas, así que somos sí. todos oídos para escucharte. Lo mismo, Marco, si querés preguntar o y hacer alguna acotación, con mucho gusto. Sí, me parecía que en esta meditación podíamos desarrollar su contenido en 7 puntos y rubrico lo que vos decís. La imagen de la iglesia como hospital de campaña es una imagen muy fuerte, muy profunda y con una gran implicancia. Ya voy a leer los párrafos de hasta donde yo tengo registrado la primera vez que Francisco la usó, después la ha usado varias veces. Pero creo que con el paso del tiempo, sin excluir esta emergencia sanitaria que está viviendo toda la humanidad, es una hora crucial de la humanidad y que tiene que ver con la salud y, y con la salud en todas sus dimensiones, no solamente la que afecta al cuerpo. La enfermedad nunca es una realidad que solo toca el cuerpo, no solamente tiene una dimensión biológico-fisiológica. Siempre la enfermedad ha tenido una dimensión humana más amplia, incluso trascendente. Lo que estamos viendo en estos días, por ejemplo, yo estoy muy presente en las redes, por ejemplo en Twitter, escuchar o ver tweets de hermanos españoles, italianos. Esta mañana me llegaba una correspondencia de Italia, personas que tienen que entregar a los hospitales a sus seres queridos para que se curen,
muchos de ellos están en soledad, mueren en soledad y tendrán que esperar un tiempo hasta recuperar los restos de sus seres queridos por las circunstancias. Hace que la enfermedad sea una realidad mucho más amplia. Por eso la imagen de la iglesia como hospital de campaña después de una batalla, dice el Papa, es muy fuerte y creo que estamos como observando su contenido para lo que significa para la iglesia en todo este camino que estamos haciendo. Si me permitís, yo quisiera leer, como decía antes, son 4 párrafos de la primera vez que el Papa Francisco usó esta expresión para graficar con ella algo muy importante, tal vez el núcleo de su misión. En agosto del 2013, poquitos meses después de su elección, el padre Antonio Spadaro, jesuita, director de la revista de los jesuitas La Civiltà Católica, le hizo una larga entrevista a Francisco. La entrevista es muy buena y además porque esa entrevista, en todos los temas que aborda, el Papa ya allí, incluso antes de Evangelii Gaudium, esa entrevista salió antes que el Papa publicara la exhortación Evangelii Gaudium, que es como el texto programático de su ministerio, ¿no? Ya aquí ya están todos estos temas, están formulados y expresados con la libertad que da un mano a mano de un diálogo con un periodista. Y el padre Spadaro le preguntaba en un momento al Papa, ¿de qué tiene la Iglesia mayor necesidad en este momento histórico? ¿Hacen falta reformas? ¿Cuáles serían sus deseos para la Iglesia de los próximos años? ¿Qué Iglesia sueña? Recordemos aquí que a los segundos días de su elección, cuando el Papa se encuentra con los periodistas, interrumpiendo su discurso, tiene aquella expresión tan fuerte, ¿cómo sueño yo, cómo quisiera yo una iglesia pobre para los pobres? Bueno, también esa expresión tengámosla presente. La respuesta del Papa, después de evocar elogiosamente la decisión de Benedicto XVI, el acto de Benedicto XVI de renunciar y de lo que revela de la grandeza espiritual del Papa Ratzinger, el Papa dice lo siguiente, Francisco, veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas, una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. 2 cosas, curar heridas, dar calor a los corazones. Y ahí viene la imagen. Veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Un hospital de campaña después de una batalla. No es simplemente un hospital de campaña. Ha ocurrido otra cosa antes. El Papa, cuando unos meses después tuvo el encuentro con los obispos de la directiva del CELAM en Río para la JMJ, volvió sobre esta imagen. Y hablando de ella, en un momento él se detiene y dice, este mundo nuestro, esta cultura globalizada en sus aspectos más negativos, estoy usando mis palabras, no son textuales de él, ahora sí se está produciendo tantos heridos, y ahí vuelve otra vez. Por eso creo que la misión de la iglesia es ser un hospital de campaña, claro que tiene que recoger los heridos, los descartados que vienen heridos de esta cultura, de esta sociedad, que en sus aspectos más negativos está produciendo muchas personas heridas. Y tenemos que pensar, sí, en los pobres, en los vulnerables, pero en la vulnerabilidad también de los que viven en las sociedades más desarrolladas. Hay otro tipo de heridas. Por eso el Papa, lo voy a decir también más adelante, habla de periferias existenciales, no solo las periferias geográficas donde tal vez estén los pobres sociológicamente considerados, sino también otro tipo de periferias donde hay otros rostros de pobreza, como dicen los documentos de nuestro episcopado en América Latina, ¿no? Entonces dice, veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas, una sensación de urgencia, pues está muriendo, tiene una herida grave, fruto de la batalla. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas.
y hay que comenzar por lo más elemental. Entonces, la imagen de la iglesia como un hospital de campaña después de una batalla es esta imagen, ¿no? No sé, yo hace poco veía un documental remasterizado, rehecho, con imágenes tomadas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay momentos muy fuertes porque, ¿te acordás que en la Primera Guerra Mundial comenzaron a usarse gases venenosos, el gas mostaza, que produció un efecto, entre otras cosas, la ceguera en quienes los recibían, ¿no? Bueno, ahí, esos heridos que vienen de una batalla que siempre es inhumana. Estas guerras, todas las guerras revelan la profunda inhumanidad de la que somos capaces los seres humanos, ¿no? Curar heridas, dice el Papa ahora. Esa imagen, esa primera imagen. Pero avanza, porque es muy, muy interesante lo que dice, ¿no? La iglesia a veces se ha dejado envolver en pequeñas cosas, en pequeños preceptos, ¿no? En ese sentido, Francisco sigue siendo muy incisivo en criticar a una iglesia, a nosotros, los clérigos, a cualquier agente sujeto dentro de la iglesia que pierde de vista lo esencial, ¿no? Bueno, nosotros acá en Argentina usamos un dicho que decir es el árbol que tapa el bosque, creo que es un dicho general, pero es eso, ¿no? A veces, o en palabras de Jesús, ¿no? Colar el mosquito y tragarnos el camello, ¿no? Dice, la iglesia a veces se ha dejado envolver en pequeñas cosas, en pequeños preceptos, cuando lo más importante es el anuncio primero, el querigma, ¿no? Jesucristo te ha salvado. Y los ministros de la iglesia deben ser, ante todo, ministros de misericordia. Marco, acá hay dos cosas. O sea, la imagen, la iglesia, hospital de campaña, después de una batalla, cura heridos, hay muchos heridos, pero ¿con qué medicina los cura? Que el Papa da una primera indicación muy hermosa, con el querigma. El anuncio primero. Recordemos que en Evangelii Gaudium él dice, es primero, no solo porque fue lo primero que escuchamos, sino que sigue siendo primero hoy. Sigue siendo primero en la catequesis, en la homilía, en el encuentro que tiene el obispo con un sacerdote, los sacerdotes con una persona, con un alejado, la secretaria parroquial, con una parejita que viene a pedir el matrimonio. El querigma, y el Papa lo formula aquí en su núcleo más esencial, ¿no? Jesucristo te ha salvado. Pero evoquemos, por ejemplo, el modo como en Christus Vivit el Papa formula el querigma a los jóvenes. Es una cosa muy hermosa, ¿no? Dios Padre te ama, Cristo vive, te da vida, el Espíritu te impulsa, te libera. El querigma, en Evangelii Gaudium el Papa dice, formula así el querigma, la manifestación del amor de Dios en Jesucristo, plenamente manifestado en Jesucristo, este amor que es absoluto, que es incondicional y que el Espíritu Santo derrama en los corazones de cada uno, ¿no? Hace un par de años me contaba un obispo del norte de Argentina que con jóvenes hizo una misión querigmática, y la misión era tocar la puerta, la gente la abría, y era simplemente decir, nosotros venimos de la Iglesia Católica, queremos decirle que Dios lo ama, que Cristo dio su vida por usted. Dice que el efecto que causaba era impresionante. Por supuesto, siempre hay gente que cierra la puerta, no quiere escuchar. Pero quien, digamos, se abría ese querigma, era un efecto inmediato de conmoción interior en relación con lo que venimos diciendo. El querigma, el anuncio del amor de Dios manifestado en Jesucristo, empieza a curar el corazón. Ya ahí podemos ver este efecto terapéutico que tiene la palabra, ¿no? Pero el Papa le da otra vuelta de rosca a la imagen, y esto me parece importante, porque aquí aparece otra palabra clave de todo su ministerio, de todo su pontificado, que es la palabra misericordia, porque en el centro del querigma está la misericordia de Dios. Ya, si en los puntos que siguen quiero volver sobre esto, porque para comprender la misericordia de Dios hay que usar otras palabras también, que son de la Escritura, que son de la tradición cristiana. Por ejemplo, la palabra compasión, la palabra ternura, que también son palabras clave en el ministerio del Papa, porque lo han sido para Jesús. Ese es el segundo punto sobre el que voy a volver, ¿no? Y después el Papa dice, ¿cómo estamos tratando al pueblo de Dios? Aquí ya nos involucra
directamente a los pastores. Yo sueño con una iglesia madre y pastora. Los ministros de la iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es evangelio puro. Dios es más grande que el pecado. Dios es más grande que el pecado. Pero fíjense qué contexto lo dice el Papa, evocando la misión pastoral de la Iglesia en su núcleo más profundo, que es el acompañamiento de las personas. En Evangelii Gaudium él dirá, la evangelización se juega en el contacto cara a cara, persona a persona, en ese tomar la vida como viene. Esto de tomar la vida como viene es una expresión muy típica que usan acá los curas villeros, a los que el cardenal Bergoglio alentó, acompañó y ayudó muchísimo. Son los curas que están en las villas miserias, los barrios más pobres de Buenos Aires y de las grandes ciudades, y que tienen que estar ahí poniéndole el cuerpo a la pobreza en todos sus rostros. Y sobre todo, esto es muy fuerte este principio en los hogares de Cristo, donde todos los días se tiene contacto con personas adictas, con las distintas caras de las adicciones, ¿no? El criterio que Bergoglio les daba, incluso que ha dado lugar a una canción muy bonita, a los curas, y que es esto que está diciendo él acá, es a la vida, en la iglesia, a la vida se la recibe como viene. O sea, lo primero que yo pienso cuando recibo a alguien, cuando viene alguien a tocar mi puerta, no es en el estado moral de su vida. Yo le quiero mirar el corazón, porque normalmente, sobre todo en algunas circunstancias, ya vamos a hablar de esto también, son corazones con muchas heridas. Creo que todos tenemos el corazón herido, todos nos tenemos que reconocer aquí, acá no es tan fácil distinguir entre sanos y enfermos, ¿no? Todos tenemos, en algún rincón tenemos el corazón herido. Recibir la vida como viene, y tener esa capacidad de, lo dice Papa en Evangelii Gaudium, ¿no? De acompañar a la persona de tal manera que la acompañemos en el paso que aquí ahora, en este momento, puede dar. No será una gran conversión vista a la luz de, no sé, la historia de un gran santo que Ignacio de Loyola, pero es el primer paso, que tal vez termine en una conversión mayor, pero estar ahí acompañándola porque Dios le pide, en este momento, aquí ahora, este paso de conversión. Por ejemplo, este es un gran principio de pedagogía pastoral, espiritual y pastoral, también presente, por ejemplo, en la exhortación Amoris Laetitia, en aquel famoso capítulo 8, ¿no? Cuando habla de las situaciones de fragilidad. De hecho, es discernir, es acompañar, discernir, eran 3 verbos, no me voy a acordar de los 3, pero es esa actitud, ¿no? Es ponerse al lado del que está en situación de fragilidad, acompañarlo, y en ese contexto discernir, acompañar e integrar. En ese contexto, ayudarlo a sentarse a la mesa de la iglesia, ¿no? Por eso me parece muy importante. Y en el corazón de esta, digamos, ¿cuál es? Esto no es pura, digamos así, filantropía o una actitud humana loable. Por eso yo subrayé esta frase, ¿no? Dios es más grande que el pecado. Yo no sé si nosotros teológicamente lo aprendemos, lo enseñamos. Yo enseñé muchos años el Tratado de Gracia, por ejemplo. Y cuando hablamos del pecado original, a mí me gustaba preguntar a los alumnos en algún momento, cuando veía sus rostros, digo, un niñito que recién nace, recién salió del seno de su mamá, ¿en poder de quién está? ¿En poder de quién está? ¿Está más en poder de Dios o en poder del pecado? Y había una duda, no tenemos que dudar, está en poder de la gracia de Dios, aunque no haya recibido el bautismo. O la redención de Cristo es algo que solo ocurre cuando nosotros aplicamos, por supuesto, la gracia del bautismo. El bautismo tiene necesidad de medio, por supuesto, pero Dios es más grande que el pecado. Esta verdad, que es muy hermosa,
en cierto modo lo encontramos en el Evangelio, en la primera carta de Juan, ¿no? De nuestra conciencia, dice Juan, ¿no? Me parece que Francisco está ayudando a que pasemos del terreno de la frase linda leída en el Evangelio o explicada en el manual de teología, la estemos bajando al terreno de la realidad. O nos demos cuenta de quienes ya lo han hecho, porque esto no es la Iglesia no está descubriendo el Evangelio. Tal vez estemos descubriendo que muchos ya han puesto en práctica esto, empezando por el mismo Jesucristo, ¿no? Dios es más grande que el pecado. O sea, cuando yo me encuentro con alguien, yo no tengo en primer lugar que pensar en cómo calificar moralmente su vida. Porque a lo mejor puedo tener una mirada crítica sobre su estilo de vida. Yo tengo que mirar lo que Dios está haciendo en él o en ella. Y es ahí comienza la misión evangelizadora, ¿no? Por eso el Papa dice, las reformas organizativas y estructurales son secundarias, es decir, vienen después. La primera reforma debe ser de las actitudes. O sea, caer en la cuenta de que la Iglesia hoy, sobre todo hoy, se tiene que configurar a sí misma como un hospital de campaña para curar a heridos que son traídos de una herida reciente en una batalla cruenta. Eso, lo primero que tiene que hacer es cambiar nuestra disposición, nuestras actitudes, ¿no? Leyendo una explicación que el cardenal de Chicago, cardenal Kupich, hacía de esta expresión, decía, un médico, un paramédico, un enfermero en una situación de guerra no se queda esperando, sale a buscar. Lo hemos visto, a lo mejor, no sé cómo se habrá difundido la película en Colombia, pero aquí está esta película tan linda que es un hecho real, ¿no? Hasta el último hombre, de aquel joven evangélico, no me acuerdo, creo que era bautista, que él en la Segunda Guerra Mundial, porque su modo de interpretar la fe le impedía portar armas, sin embargo, se integra al ejército y su tarea era ir y buscar los heridos, hasta el último hombre, ¿no? Bueno, ahí creo que es otra imagen de lo que esto significa para la Iglesia. Desde aquí tenemos que ver lo que el Papa quiere decir cuando habla de la Iglesia en salida. Ya vuelvo sobre esto, ¿no? Dice, los ministros del Evangelio deben ser personas capaces de caldear el corazón de las personas. Aquí pasamos de la curación, es el hospital, ¿cómo ve usted la Iglesia hoy? Yo veo una Iglesia que tiene que curar heridas y tiene que ser capaz de caldear el corazón, como en Emaús, ¿no? De encender el corazón. Esto es muy importante, ¿no? Personalmente creo que este es el desafío principal de la Iglesia, ¿no? Caldear el corazón hoy significa darle esperanza a las personas, a los jóvenes, darle esperanza, ¿no? Dice, los ministros del Evangelio deben ser personas capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dialogar, incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse. Dios mediante, si llegamos, el penúltimo punto que quería desarrollar tiene que ver con esto. Yo puedo acompañar a una persona en su noche si primero yo he sido capaz de vivir mi propia noche. Y todos tenemos nuestra noche, Marcos, todos. Todos pasamos por momentos de prueba espiritual. No digo que sea la noche oscura de San Juan de la Cruz, pero creo que San Juan de la Cruz vivió la noche oscura como la vivió, la noche oscura de los sentidos y del espíritu, para iluminar las noches que pasamos todos los discípulos de Jesús. Sí, ¿por qué solamente en la noche cuando se experimenta la misericordia de Dios? Ahí terminamos de comprender realmente qué es la compasión de Dios, ¿no? ¿Y por qué nos busca Dios? O sea, ¿por qué esto que estamos por celebrar, ¿no? La Pascua, la cruz? ¿Por qué besamos al crucificado el Viernes Santo, ¿no? A mí me gusta formular esta oración mirando la cruz, besando al Cristo crucificado. Viniste por mí, viniste a mi noche, Señor. Esa actitud, ¿no? El pueblo de Dios necesita pastores y no funcionarios, clérigos de despacho, ¿no? Es una afirmación siempre siempre la ha dicho Bergoglio, incluso antes de ser papa, ¿no?
Los obispos, especialmente, bueno, acá nos da los obispos han de ser hombres capaces de apoyar con paciencia los pasos de Dios en su pueblo, ¿no? De modo que nadie quede atrás, así como de acompañar al rebaño que tiene olfato para encontrar veredas nuevas. Ese es otro pensamiento muy típico del Papa Francisco, ¿no? En lugar de ser solamente una iglesia que acoge y recibe manteniendo sus puertas abiertas, busquemos más bien ser una iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma, yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente. Acá tiene otra afirmación que es muy interesante. El que abandonó la iglesia a veces lo hizo por razones que, si se entienden y valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno. Pero es necesario tener audacia y valor. Bueno, esta era la primera, el primer punto, era recordar las palabras con las que el Papa describe qué entiende él por este sueño de una iglesia, hospital de campaña después de una batalla. No sé si quieres hacer alguna pregunta, alguna. No, He querido, hablado yo solamente. me parece fascinante porque además, mientras ibas hilando estas palabras del Papa, recordaba también que en Evangelii Gaudium, en el numeral 24, va a decir que la evangelización tiene mucho de paciencia, es decir, evita Sí, tratar los límites del ser humano. Es decir, a veces exacto. caemos en la tentación de que la gente tiene que convertirse ya, ¿sabes? No sé si te pasa a ti como obispo, pero a mí como laico, muchas veces, ¿sabes? Veo líderes, fui yo en algún momento así de, bueno, ya hicieron este retiro, entonces ya no pueden volver a caer y a veces metemos a la gente en un estrés de bueno, Sí, ya no puedo equivocarme, ¿no? Pero qué lindo es que el Papa diga, en esta visión del hospital de campaña, que también me parece a mí se configura con la idea de la iglesia en salida, ambas van sí, entrelazadas, pensar en que salimos a buscar a los heridos, pero también con paciencia, ¿no? Eso es lo primero que venía a la sí. mente. Y lo segundo, recuerdo cuando les hablaba al clero y a los religiosos en Chile, en una situación tan complicada que ha tenido, Ah, sí, recuerdo que en algún momento va a hacer énfasis en no olvidar de dónde Dios nos sacó, ¿no? Eso me parece poderoso también e importante sí, porque, ¿sabes? Como que a veces también en este proceso, al menos lo digo desde mi ser laico, cuando bueno, uno empieza a lograr cosas o avanzar o de pronto lo llaman para hacer X o Y tarea en la iglesia que es importante, a uno a veces se le olvida de dónde Dios lo sacó. Y a mí me sacó de una parroquia, del barrio de mi casa, es decir, que ahora esté haciendo este retiro o que esté estudiando teología como laico, pues no puede desconectarse de dónde vengo, ¿no? De dónde Dios me sacó, ¿no? Y que también significa de dónde Dios me sacó en función de mis pecados también, ¿no? Para que a la hora de encontrarme con otro, lo vea como un hermano que también tiene un corazón herido, como lo decías tú, tal cual como el mío. sí. Bueno, ese es el penúltimo punto, tal cual lo pensé decirlo, porque digo, con tus palabras, tal como vos lo decís, recordando la enseñanza del Papa Francisco. Claro, aquella intervención suya en la Catedral de Santiago fue muy fuerte por todo lo que vive, lo que sigue viviendo la iglesia chilena. Yo había estado en Santiago unos meses antes, yo estoy en el Episcopado Argentino, estoy en la comisión que tiene todo el trabajo de la prevención de los abusos. Y, eh, y bueno, yo conté que soy mendocino de origen, Mendoza está a 150 kilómetros de Santiago de Chile, mi diócesis de origen ha tenido siempre mucho vínculo con la iglesia chilena. Por eso ver una iglesia chilena tan postrada, tan caída, eh, hace una experiencia fuerte. Pero la sabiduría de Francisco en ese momento, ¿no? Eh, Ahí están, habrás escuchado de este trabajo que él hizo siendo provincial de los jesuitas, que ahora ha sido publicado de vuelta, que se llama Cartas de la Tribulación, donde Francisco, en aquel momento el padre Jorge Bergoglio, en un momento también muy fuerte de la compañía, recupera las cartas de los generales
cuando fue la supresión de la compañía, la orientación espiritual de cómo vivir la tribulación. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Yo lo formulo ahora con mis palabras, como me gusta formularlo para mí y cuando lo tengo que o predicar o decírselo a alguna persona, ¿no? Yo me siento llamado a ser pastor de los demás desde la experiencia del pastoreo que Dios ha tenido conmigo. El modo como Dios me pastoreó, de dónde me sacó, hacia dónde me ha conducido, la paciencia que ha tenido conmigo. Porque es verdad que la paciencia se pierde, sobre todo cuando uno es más joven, quiere que el reino... Ranner decía que nosotros tendemos a considerar los consuelos del Espíritu Santo como nuestra propia efervescencia emocional, digamos, ¿no? No, el Espíritu Santo tiene otro modo de actuar, ¿no? Nuestras ansiedades no siempre, no suelen ser el fuego del Espíritu, porque nuestras ansiedades llevan mucha de nuestra carga herida que necesita ser curada. Y en esa curación está el gran aprendizaje espiritual de la paciencia que Dios ha tenido conmigo. San Pablo dirá, yo lo tenía anotado para decirlo al final, pero se le dice a Timoteo, como un testimonio muy lindo, en 1 Timoteo 1:13, he sido tratado con misericordia, ¿no? Sí, he sido tratado con una inmensa mansedumbre, cariño, paciencia, hasta con humor. Yo creo que Dios tiene, frente a nuestros arrebatos de ansiedad, nuestras impaciencias, tiene una mirada de padre que se aprende a reír de la impericia y de la inmadurez de sus hijos, ¿no? Y así te va curando, ¿no? Así te va, ojalá que seamos dóciles a esa acción terapéutica de Dios, tremendamente pedagógica de Dios en nuestra vida, porque sobre todo quienes empezamos a tener responsabilidades pastorales, sea como obispos o como laicos, hoy la Iglesia nos está ayudando a integrarnos mejor, ¿no? en este proyecto de Iglesia sinodal, que es profundamente evangélico, pero sí somos responsables de hermanos y hermanas nuestros, ¿no? Yo se lo digo mucho a los catequistas, porque los catequistas que reciben chicos, niños, adolescentes, también adultos, ese camino pedagógico que no termina nunca. El catequista está siempre empezando, una y otra vez, acompañando a unos chicos para su primera comunión, para la confirmación. Después los chicos terminan y se van, y eso produce, a mí me admiran los catequistas que siguen adelante, siguen adelante. Bueno, es esa paciencia de que estamos al servicio de una obra de Dios que, como a Moisés, ¿no? Dios nos ha concedido ver la tierra prometida de lejos, pero el misterio último de cómo Dios siembra y trabaja en el corazón de una persona es, gracias a Dios, eso lo ve Él. Nosotros somos simples servidores, diría el Evangelio. Me parece que ahí hay que ver este punto de esta sabiduría que estamos llamados a tener, el Papa, del acompañamiento en Evangelii Gaudium y en Amoris Laetitia, y también en la exhortación de los jóvenes. Tiene párrafos muy hermosos de cómo acompañar a los jóvenes, precisamente los jóvenes de este tiempo, que son distintos a cuando yo era joven. Yo entré al seminario a los 16 años. Hoy un chico de 16, 20 años vive con una mentalidad completamente distinta. Cómo acompañar ese proceso de crecimiento, cómo se despierta la fe y cómo va creciendo la experiencia de fe en un joven, en un adolescente. Creo que la Iglesia Hospital de Campaña, la iglesia que aprende a caldear los corazones, se juega mucho en este punto, ¿no? Bueno, eso es un complemento a lo que estabas diciendo vos, ¿no? Así que... Bueno, si quieres, avanzamos. Sí, seguimos. El segundo punto para mí es el más importante, porque es lo más importante de la iglesia y tiene que ver con Jesús, porque si la iglesia es un hospital de campaña donde se curan las heridas, lo es porque Jesús fue básicamente, como dice una antigua oración, fue
que lo invoca como médico y medicina, o medicina y médico. Si nosotros miramos los evangelios, los 4 evangelios, los sinópticos de un modo muy propio, y Juan, como lo hemos visto en este tiempo, sobre todo al final de la Cuaresma, ¿no? Este año hemos leído grandes signos de Juan, ¿no? Desde el encuentro con la samaritana, pero también la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, y los otros signos, los otros 2 signos que hemos leído hasta ahora, ¿no? La figura de Jesús aparece como la figura de un profeta que su prioridad, entre sus prioridades principales, está estar entre los enfermos. La prioridad principal de Jesús es estar con el Padre, pero esa es la fuente. Jesús se entiende a sí mismo como aquel que enviado por el Padre tiene que estar en medio de los pobres, y pobres entre los pobres son los enfermos, ¿no? En ese sentido, la predicación que Jesús hace del reino de Dios, la primera predicación que Jesús hace, no es tanto con palabras, sino con sus gestos. Sus gestos son ya decidores de por dónde está creciendo el reino de Dios. Y aquí es donde aparecen estos gestos terapéuticos de Jesús, ¿no? Su cercanía con los enfermos, con algunas categorías especiales de enfermos, ¿no? Los ciegos, los sordomudos, los paralíticos. Y ahí hay una cuarta categoría muy particular que de algún modo se distingue de las anteriores, que son los leprosos. Los encuentros de Jesús con hombres marcados por la lepra tienen un valor muy importante en la misión de Jesús. Y muy unido a estas 4 categorías de enfermos: ciegos, paralíticos, sordomudos, está esa otra, y los leprosos, está la acción de Jesús que como exorcista libera a quienes están tomados por el mal, ¿no? Aquí hay una figura muy hermosa en el Evangelio que a mí me gusta siempre evocar cuando hablo de esto, que es la figura de María Magdalena, ¿no? San Lucas en el capítulo 8, cuando habla de las mujeres que seguían a Jesús, la señala explícitamente a María Magdalena, de la que el Señor había expulsado 7 demonios, ¿no? Esta es una expresión muy fuerte. Ya vamos a tratar de comprender en qué sentido lo dice el Evangelio. ¿Qué quiere decir expulsar? De la que había expulsado 7 demonios. Nosotros pensamos en los fenómenos de la posesión diabólica, no lo tenemos que excluir, pero apunta en otra dirección que me parece muy importante de recordar. ¿Por qué Jesús busca a los enfermos? Bueno, ya dijimos cuando empezamos a hablar que la enfermedad no es puramente un mal que afecta al cuerpo, que afecta a nuestra fisiología, a nuestra biología, sino que la enfermedad supone una prueba en todas las dimensiones que tiene la persona, ¿no? Hablamos de la soledad de los enfermos, de lo que experimenta el enfermo, por ejemplo, que entra en una fase terminal de enfermedad, o que, como le está ocurriendo a muchas personas, el solo diagnóstico de COVID-19 le dio positivo el examen. Bueno, la sombra de la muerte aparece allí, aunque no se llegue a dar por esto, ¿no? Supone una sacudida espiritual, anímica, que impacta sobre toda la persona y sobre el círculo de la persona. Eso ha sido así siempre, lo es ahora y lo será siempre. Solo que en la época de Jesús, la situación de los enfermos tenía algunas connotaciones particulares. Estamos hablando de la Palestina del siglo I, tal vez nuestro punto de referencia para comprender cómo podría ser sería mirar los países más pobres del planeta. Pensemos en lo que vive hoy África, ¿no? Cuando ya está el coronavirus está ya aterrizado en África, pero África viene viviendo situaciones de salud
vivimos hace poco lo del ébola, lo que nos cuentan los misioneros. La enfermedad entre los pobres tiene unos condimentos particulares, ¿no? En los países donde hay más posibilidad, el enfermo puede acudir a la seguridad social, al hospital público. En la época de Jesús, como ocurre en muchos países extremadamente pobres, hoy el enfermo solo tiene a Dios para invocar. Y en la época de Jesús era así, digamos, la inmensa mayoría de los enfermos, de las personas vivían en aldeas muy pobres. La medicina no estaba desarrollada, obviamente, como ahora, solo se podía acceder a una medicina que hoy nos parecería absolutamente primitiva, tosca y hasta brutal en las grandes ciudades, pero la inmensa mayoría de las personas tenía que vivir la enfermedad en su familia, teniendo a Dios como el único al que invocar, con el condimento que en la mentalidad dominante en la época no era extraño, lo hemos visto en el relato de Juan 9, la curación del ciego de nacimiento, un par de domingos atrás, que se sospechara que el enfermo estaba enfermo porque Dios lo castigaba. Una mentalidad muy primitiva que obviamente no tiene el desarrollo de la ciencia que tenemos hoy nosotros, pues vemos las cosas de otra manera, gracias a Dios. Entonces, más o menos se reflexionaba así. Tengo buena salud, o como decían los saduceos, tengo un buen pasar económico y Dios me ha bendecido. Soy pobre, estoy enfermo y tendré que empezar a sospechar qué pecado habré cometido para que Dios me castigue de esta manera. Por eso resulta absolutamente tan repudiable que hoy haya voces, incluso voces eclesiales, que insinúen que esta pandemia es fruto de una condena de Dios. Eso de ninguna manera. Eso no tiene nada que ver, no lo podemos ni siquiera sospechar. Y no lo podemos ni insinuar y mucho menos afirmar, porque Jesús es el que rompe con esta visión absolutamente que no se corresponde tampoco con la historia de la salvación. Pero si incluso hay textos del Antiguo Testamento, incluso algunos del Nuevo Testamento, que nos pudieran hacer sospechar que la enfermedad o cualquier tragedia humana es un castigo que Dios envía al mundo para corregirlo, para enseñarle, vaya a saber qué cosa, con Jesús eso queda absolutamente claro que no es así, que no es así. Y no tenemos que buscar, en primer lugar, una palabra de Jesús, que las hay, que las tiene, como lo que le dice a los discípulos en Juan 9, cuando ellos le preguntan, ¿quién pecó del ciego de nacimiento? ¿Él o su familia? Ni él ni su familia. Esto es para gloria de Dios, ¿no? Sino que lo primero, lo más decisivo, es lo que Jesús hace. Él que tiene entre las manos y le quema el fuego del Espíritu para mostrar la misericordia, la ternura de Dios, de que Dios es un Abba, es un padre con entrañas de madre, que ama a la humanidad. Lo primero que hace es ir y meterse en medio de esta gente abandonada, de esta gente marginada, que, pensemos, el ciego que no puede ver, obviamente, pero ha perdido ese contacto con la realidad. Ciegos, paralíticos, deben dedicarse a la mendicidad, deben ser mendigos, pobres entre los pobres. La Palestina en la época en que Jesús se hace profeta itinerante e invita a sus discípulos a seguir su mismo estilo de vida, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza, es una Palestina que tiene los caminos llenos de mendigos, expulsados de sus familias. Bueno, ahí hay que ir a buscar a Jesús. San Lucas, cuando narra la elección de los 12, tiene un cuadro maravilloso. Son como tres cuadros, ¿no? Jesús en oración, elige a los 12, con ellos baja a predicar lo que sería en San Mateo el Sermón del Monte, predica el Sermón de la Llanura, pero entre medio está Jesús en medio de los enfermos, en medio de todos estos hermanos y hermanas nuestros, diría hoy el Papa, los descartados de la historia. Ahí se va Jesús. Ese ya es un gesto que tiene una valencia teológica muy profunda.
Jesús con ese gesto está diciendo, Dios, mi Padre, es así. Dios es el Dios de la misericordia, que busca al que está herido, que quiere abrazar, curar, sanar y darle una vida nueva porque le interesa la vida. El libro de la sabiduría tiene esa expresión tan bonita, tú eres el Dios que ama la vida. Claro, a veces se había olvidado esto, ¿no? Y a veces también lo olvidamos nosotros hoy, ¿no? Por eso Jesús va a mostrar desde allí que la única potencia que Dios tiene es la de su amor, que perdona, que cura, que sana y que quiere levantar de la postración a todo ser humano. Por eso, junto con la curación de los enfermos, antes que la curación, este entremezclarse de Jesús con los enfermos, está el otro gesto, que tiene que ver con el tema que vos me proponías y que también es uno de los últimos puntos que quiero tocar. Jesús hace mesa común con los pecadores. Nuestra Eucaristía, la Eucaristía de Jesús, la Eucaristía que celebra la Iglesia, cuya institución vamos a conmemorar el jueves, tiene que ver con todas estas mesas de Jesús. Una de ellas es esta práctica de Jesús de sentarse a la mesa, de buscar estar sentado a la mesa de los pecadores. Mateo y sus amiguitos, ¿no? Este come con publicanos y pecadores. Y sí, porque el médico ha venido para los enfermos, es lo que le dice Jesús a quienes le cuestionan esa práctica, ¿no? El ir a hacerse invitar a la casa de Zaqueo, ¿no? Hoy la salvación ha llegado a esta casa, ¿no? Es decir, estos gestos fuertes de Jesús expresan la novedad, el Evangelio. Dios es así. Pero esto, démosle una vuelta de rosca, porque esto me parece que es muy importante. Hay un famoso teólogo alemán, que es Juan Bautista Metz, en uno de sus últimos libros, el libro tiene un tema especial, pero no vale la pena equivocarlo, pero él dice esto, que me parece que es muy decidor y que tiene que ver con esto, ¿no? Lo primero que siente Jesús cuando ve a una persona, lo primero que lo conmueve, no es el pecado de la persona, sino su sufrimiento. Y ahora eso lo añado yo, ¿no? Si a Jesús siente la necesidad de llevar el rostro de su Padre, las entrañas de su Padre, a la mesa de un pecador, es porque sabe que el pecado produce un enorme sufrimiento, el sufrimiento más grande en el corazón de las personas. O sea, acá Marco, fíjate, es la concepción de Dios lo que cambia. O sea, esto que ahora decimos, que en el año de la misericordia lo hemos meditado, leímos el libro del cardenal Casper, bueno, el atributo más hondo del Dios amor, de la Santa Trinidad, es la misericordia. Mira, quiero leerte un texto en otra entrevista que dio el año de la misericordia Francisco Andrea Tornielli, un periodista, bueno, que ahora trabaja en la Santa Sede, en un libro muy lindo, se llama El nombre de Dios es misericordia. Francisco le dice esto: la Iglesia no está en el mundo para condenar, fíjate lo que dice, sino para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios. Esto no es un invento del Papa Francisco, esto es el Evangelio, esto es lo que hizo Jesús. Digamos, cuando Jesús va a la piscina de Betzata y lo ve al pobre paralítico que ha tratado de arrastrarse para llegar a las aguas que entraban en ebullición, en efervescencia, y no lo logró, y va a él y le ofrece la salvación. ¿Qué lo mueve a Jesús? Lo mueve las entrañas de misericordia que él trae del corazón de la Trinidad y quiere mostrar al mundo eso. Eso es lo que mueve a Dios. Por eso cuando Jesús se encuentra con las personas, lo repito una vez más, lo primero que hace no es fijarse en las opciones morales de las personas, porque si hiciera eso, empezando por el que habla, tendríamos que ser excluidos de todo, de todo. Lo primero que ve Jesús es el corazón herido de las personas, ¿no? Por eso, y ahí aparecen los leprosos, porque la lepra es digamos, en los evangelios hablan de lepra, se traduce por nuestra palabra castellana lepra,
distintas enfermedades que afectan a la piel. Podríamos pensar hoy en la psoriasis, lo que significa las personas que tienen psoriasis no solamente tienen una enfermedad en la piel, sino que eso que produce irritación, también una cierta distancia social, mucho más en la época de Jesús, donde el leproso era un impuro. Es decir, ni ciegos, ni paralíticos, ni leprosos podían acercarse al templo. Además, acordémonos que el Levítico dice que el leproso, una cosa absolutamente inhumana, tenía que anunciar su presencia gritando, impuro, impuro, una cosa degradante, una cosa absolutamente degradante. El Evangelio nos dice, Lucas 5, que Jesús va y toca al leproso. No tiene miedo él de quedar impuro, ¿no? Si alguien tocaba, ¿por qué tenía que gritar impuro el leproso? Porque si alguien inadvertidamente lo tocaba o lo rozaba, quedaba él también impuro. Impuro quiere decir, ya no puede integrarse a la comunidad de oración de Israel, no puede ir a la sinagoga, no puede subir al templo, no puede participar en la oración, está fuera de todo, está fuera de la comunidad, está fuera de la bendición de Dios. Jesús eso no le interesa en absoluto, Jesús va, lo toca, lo abraza, lo cura. Aquí es donde vuelvo sobre estaba comentando esta idea, ¿no? Estos gestos revelan el rostro genuino de Dios, cómo es Dios. Y cómo el primer movimiento, repito, de Jesús, y debe ser el de la iglesia, debe ser el de los pastores, el de todos los agentes de pastoral, es este. Porque hoy, Marco, ya no, hay nuevos leprosos, nuevas formas de lepra en nuestra sociedad, nuevas formas de las adicciones, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que eso significa. Papa en estos días de cuarentena en todo el mundo ha vuelto a recordar a un sector, a un colectivo que él lleva en el corazón, que son los presos. Acá en Argentina en estos días, en varias cárceles de distintas ciudades ha habido rebeliones importantes porque, como ocurre en nuestros países, sobre todo en los países del tercer mundo, como Argentina, países pobres, las cárceles son lugares realmente de una indignidad muy grande, de una forma de vida superpobladas, con condiciones de vida, tanto para los que están en la cárcel como para los guardiacárceles. También son un sector bastante, con bastante sufrimiento, digamos. Son lugares de una enorme indignidad. Entonces el Papa los ha recordado especialmente. Bueno, digo, son nuevas formas de exclusión social, ¿no? Dejemos de lado el discurso correcto de la justicia, de quien cometió un delito, debe repararlo, pero como dicen muchas de las constituciones de nuestras provincias, de nuestros países, las cárceles deben estar para recuperar a las personas, no, esto lo añado yo, no para hundirlas más en la deshumanización. Y así como pensamos en ellos, podríamos pensar en otras categorías de personas, ¿no? Por ejemplo, imagino que en Colombia, como en otros lugares también, hay una intensa pastoral con mujeres y hombres que trabajan en la calle, que ejercen la prostitución. Son hermanos y hermanas nuestros con índices de sufrimiento humano muy grandes. Bueno, son formas nuevas, bueno, nuevas o tan antiguas, pero donde se actualiza este mensaje del Evangelio, ¿no? Entre ellos el rostro de Dios, y ver a Jesús en medio de ellos, y a los discípulos de Jesús que sienten la llamada, a la llamada del Señor a entremezclarse con estos hermanos y hermanas nuestros para mostrarles el rostro de Dios. Bueno, creo que ahí, esto que dice el Papa, ¿no? Mostrar las entrañas, las vísceras de misericordia que Dios tiene, porque ¿qué busca Jesús cuando se entremezcla con los enfermos y los cura? Ya vamos a decir 2 o 3 palabritas de cómo cura Jesús. No busca que cumplan un código moral perfecto, busca darles vida, que recuperen humanidad, que puedan sentarse a la mesa de todos, que puedan sentirse hombres y mujeres libres, ¿no? En la curación del endemoniado que narra
Marcos, aquella escena que es terrible. En Marcos se detiene bastante, creo que está en el capítulo 2 o 4, no recuerdo bien ahora. El que vivía entre las tumbas se hería a sí mismo, nadie lo podía agarrar porque estaba poseído. Y Jesús, ¿cómo cura Jesús? Jesús cura con su presencia, su cercanía, basta una palabra, ¿no? Sal fuera, y el tipo dice, fue abandonado por los demonios, dice, y estaba sentado al lado de Jesús, recuperó humanidad. Es decir, la cercanía, la palabra y los gestos. Ya hablé del gesto de tocar al leproso. En la curación de aquel ciego en el capítulo 8 de Marcos, ¿no? Que Jesús lo toma de la mano, lo saca afuera, lo abraza, ¿no? Son gestos humanísimos, ¿no? Lo principal que cura, la principal potencia curativa que tiene Jesús es su propia humanidad invadida por la divinidad de Hijo de Dios, ¿no? Ese amor y esa ternura que él transparenta es lo que cura a las personas, ¿no? Esto me parece muy importante, porque cuando hablamos de la iglesia como hospital de campaña, la medicina que tiene la iglesia es esta. No es nuestra, no es ni de Marco, ni de Sergio, ni de Francisco. Es Jesús, es Jesús. Por eso, hacer lugar a Jesús en nuestra propia vida para que así cure a nuestros hermanos, creo que eso es muy importante. No sé si querés hacer alguna intervención para que no siga. No, si quieres continuar, está muy interesante, querido. Bueno. Vos interrumpime, por favor, porque por ahí no sé cuánto tiempo disponemos, pero en este sentido, bueno, aquí comento ya, creo que es el cuarto punto. Hemos visto el mensaje del Papa, la figura de Jesús que cura. Vuelvo sobre la figura de Jesús. Fíjate, en los evangelios, sobre todo los sinópticos, muestran la misión de Jesús en continuidad con la de Juan el Bautista. Pero hay un punto en que la misión de Jesús se separa de la de su primo. Juan anuncia el reino de Dios como un inminente acto de justicia, ¿no? Fíjate la imagen que usa, ¿no? Miren, el hacha está puesta en la base del árbol. Flac, ya viene la justicia de Dios a hachar, a talar el árbol que no da fruto. El modo como Jesús habla del reino de Dios es completamente distinto. Acá no hay imágenes de esa fuerza, de esa enorme fuerza, podríamos decir agresiva. Para Jesús el reino de Dios es esto que venimos a describir. Es vida para el que no tiene vida. Es perdón, es misericordia, es una caricia, es tomar a un niño y abrazarlo, porque lo que Dios quiere es vida. Usemos la palabra que vamos a usar desde la vigilia pascual. Dios quiere resucitar. Lo digo, me gusta decir a mí, el verbo resucitar, el imperativo resucita, es la palabra más bella del lenguaje cristiano, porque es la palabra que termina de expresar lo que en definitiva Dios quiere de nosotros. Cuando Él mira a la humanidad, cuando Él mira el enorme sufrimiento de la humanidad, un sufrimiento que en ocasiones es infinito, ¿no? El otro día escuchaba el testimonio de una de las últimas sobrevivientes de los campos de concentración, ¿no? Le daba un testimonio a los jóvenes y uno de los jóvenes le preguntó si después de todo eso ya creía en Dios. Era una mujer que vive en Argentina. Ella decía que no podía creer en Dios. Es comprensible, ¿no? Es comprensible. Después vio morir a su padre, a su madre, a sus hermanos. Se salvó así un pelín de ir a las cámaras. Cuando Dios ve todo ese enorme sufrimiento en el corazón humano, lo que se despierta es esto que nosotros por lo que vamos a cantar aleluya, vamos a volver a cantar aleluya el sábado, ¿no? Lo que Dios quiere vida y quiere resucitar, ¿no? Eso, ¿no? Este es el mensaje central de Jesús. ¿Qué tiene esto para decirle a la iglesia? Este es el punto. Tiene mucho para decirle, y para decirle a la iglesia en esta hora. Dos cosas quiero decir aquí. A ver, la cuestión de fondo.
en esto es mi opinión personal, no soy el único que piensa así, pero reconozco que en la iglesia hay distintas miradas, eso es legítimo, ha sido siempre así, es bueno que ocurra. Mira, Marco, yo creo que la iglesia hoy, en cada época, la iglesia tiene que preguntarse a sí misma, le tiene que preguntar al Señor, a su esposo, ¿qué querés de nosotros hoy? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser fiel a vos en este contexto? Yo creo que la figura histórica de la iglesia hoy tiene que modelarse por la compasión. Tiene que ser el Papa habló de la iglesia del buen samaritano. Cuando Pablo VI cerró el concilio, él habló de la espiritualidad del buen samaritano. O sea, una iglesia en el concilio se descubrió nuevamente samaritana, ¿no? Es decir, ¿qué es lo del buen samaritano? Es la palabra compasión. Compasión no es simplemente sentir lástima por el que sufre, porque eso hasta puede ser denigrante. Compasión quiere decir, yo salgo de mí mismo y trato de, los italianos tienen una expresión que sonaría más o menos así, ponerme en los pantalones del otro, es decir, ponerme en el lugar del que sufre y consufrir con él, eso quiere decir padecer con él, compasión, ¿no? Hacerme cargo del sufrimiento del otro, como el buen samaritano, que en la interpretación de los padres de la iglesia el buen samaritano es Cristo, ¿no? Que hizo suya la vida de ese hombre apaleado al costado del camino, esa es la humanidad. No pasó indiferente de lado, sino que se hizo cargo y la curó, como nos dice la parábola del Evangelio, ¿no? Yo creo que la iglesia hoy está desafiada a ser una iglesia de la compasión, ¿no? En muchos de nuestros países que tienen una larga tradición católica, donde la iglesia ha sido percibida incluso como un poder junto a otros poderes, es fruto de la historia, yo no reniego de la historia, pero creo que hoy hay una gran purificación de la iglesia, de las crisis que está viviendo la iglesia, entre ellas la durísima crisis de los abusos sexuales, están significando, sí, una pérdida de prestigio, también una pérdida de poder, pero eso todo tiene que redundar en una recuperación de un rostro más evangélico de la iglesia, y eso pasa por la misericordia y la compasión. En su último viaje a Alemania, Benedicto XVI, que en esto coincide muy interiormente con el Papa Francisco, son muy diversos en personalidad, en estilos eclesiales, hasta en apariencia, pero hay una convergencia interior. Y en este punto me parece que hay hasta casi terminológicamente una continuidad muy saludable. Reunido con los laicos alemanes, que tienen una potencia tan grande el laicado alemán, Benedicto en una larguísima intervención, él les hacía ver cómo los periodos en que la iglesia había sufrido procesos de secularización, es decir, pérdida de bienes, pérdida de prestigio político, de poder social, lejos de tener como fruto una iglesia más débil, había tenido como fruto una iglesia más evangélicamente fiel a Jesús. Bueno, yo creo que eso es lo que está pasando ahora, solo que, claro, nosotros no tenemos que tener una actitud pasiva, sobre todo quienes tenemos un rol de dirigentes, como pastores, como obispos, los laicos también, sino que tenemos que, digamos, con nuestra libertad sumarnos a este proceso. Y creo que eso pasa, entre otras cosas, por darle a nuestras comunidades cristianas, por hacer que nuestras comunidades cristianas visiblemente encarnen mucho más la figura del buen samaritano, de la compasión. Por eso todas estas iniciativas que sacan a la iglesia de sí misma, que la ponen al lado de los que sufren, del lado de los que están sufriendo, que la acerca y que la entremezcla con el sufrimiento humano, con todos los rostros de la vulnerabilidad y la pobreza, para estar allí y desde allí acompañar con la potencia del Evangelio este trato persona a persona. Me parece que todo esto significa realmente darle a esta iglesia en este tiempo que nos toca vivir esta figura histórica. Yo creo que es la respuesta que tenemos que dar al Señor que nos está llamando.
y la invitación del Papa a hacer que la iglesia sea como un hospital de campaña para curar, para caldear el corazón, me parece que va por aquí, ¿no? Algunos teólogos lo están reflexionando, bueno, son varios ya, pero y creo que están haciendo aportes importantes, pero esto no es una tarea primera de la teología viene siempre en un segundo momento, esto hay que vivirlo primero, y creo que ya se está viviendo, ya se vive desde siempre, obviamente, pero creo que están emergiendo con más fuerza muchas de estas cosas. Yo lo he reflexionado mucho también en este tiempo, creo que pasa en Colombia como pasa aquí en Argentina, eh, en esta Pascua, en esta Cuaresma, Pascua tan especial, donde por ejemplo no vamos a poder celebrar con fieles. Hoy volvió el gobierno de argentino a recordar que están prohibidas las celebraciones con aglomeración de fieles, y es comprensible por el riesgo del contagio, ¿no? Una iglesia, las familias están redescubriendo la palabra, están redescubriendo el encuentro con el Señor en esos medios, los clérigos estamos viviendo de otro modo nuestro servicio pastoral. Bueno, creo que todas estas situaciones históricas nos están ayudando a seguir en este camino de conversión pastoral. No sé, si querés hacer alguna pregunta, anotaste algo, no sé, como quieras, para que no hable tanto yo. No, querido, yo creo que hemos abordado muy bien un tema que a mí me parece también central de toda esta situación y es, eh, yo creo que también diría el padre Pagola que en algún momento estamos como que en un desierto también, ¿no? La iglesia ha entrado en un desierto donde ha empezado a ser despojada Sí. de un montón de elementos bueno, que hasta hace nada eran seguros para nosotros, ¿no? El poder, la seguridad, incluso que tú estás trabajando también en eso desde Argentina, el tema de la credibilidad después de los abusos, ¿no? Eh, Todo lo que se vive detrás de eso, de los movimientos, de obispos que han sido cómplices. Claro, eso deja a la iglesia mal parada. Sin embargo, creo que hay también una gracia de Dios de que es un momento Totalmente. para volver a la fuente y para volver a Jesús, que también es uno de los puntos principales del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Cuando dice, hay que recuperar, o sea, Jesús está en el centro, no está el Papa, Sí, no estoy yo, exacto, Jesús, exacto. eso me parece fundamental y que además el Papa Francisco lo ha venido hilando de una manera muy, muy eclesial también, ¿no? Por ejemplo, darle a las conferencias episcopales también su propio lugar para que reflexionen y que no todo venga de Roma, sino como descentralizarla y que también se vea la iglesia sinodal. Creo que esos son signos también de una iglesia que se ha venido despojando, ¿no? Sí, A veces con valentía y otras veces con cosas externas como esta situación de pandemia, de sí, cosas que no son evangélicas, ¿no? Y bueno, sería chévere recuperar el proyecto de Jesús también, ¿no? Recuperar el reino sí, como pronta, como bandera y como programa. Con todo esto que vamos hablando, recuerdo que Juan Pablo II también dijo que no había que inventarse ningún programa, que ya el programa estaba, y que era el Evangelio, que es el programa de siempre, ¿no? Qué bueno poder en este momento reflexionar y profundizar en recuperarlo y en ponerlo en el centro. A propósito también, esto que dices de las celebraciones, ¿no? Claro, mucha gente en crisis por no poder comulgar con el pan consagrado y demás. Y esto me hacía pensar en que, bueno, de pronto no hemos leído Dei Verbum, que pone a la comunión con el pan consagrado al mismo nivel de la comunión con la palabra, exacto. al mismo Dei nivel. Verbum 21. Dei Verbum Sí, 21 sí, dice, ambas son importantes. Y creo que esto ha sido casi que un empuje, tal cual como dice Marcos del desierto de Jesús, ¿no? El Espíritu impulsó a Jesús al desierto y parece, yo leo esto de los tiempos también como un impulso de Dios, ¿no? Como que nos está llevando a pensar las cosas sí, que no hemos pensado, ya ves, como que la palabra es importante y comulgar con esa palabra es esencial para que tenga sentido todo lo demás, para que tenga sentido la Eucaristía, el rito, la oración, todo lo que podamos poner, que obviamente a mucha gente le sirve, está perfecto, porque la fuente, como ha dicho también el Papa Francisco muchas veces, es el Evangelio y está allí, y sí, hay que recuperarlo. es la persona. Eh, yo en este sentido creo que la gracia que Dios le regala a la Iglesia del concilio a nuestros días va en esa dirección. A mí me gusta siempre contar esa anécdota. El día que se inaugura el concilio, el 11 de octubre del 62, el Observatorio Romano saca su portada, toda la portada, una imagen de Juan 23, y abajo la leyenda Ecclesia Lumen Gentium, la Iglesia Luz de los Pueblos.
la expresión permaneció, Lumen Gentium, pero en el texto del concilio no es la iglesia la luz de los pueblos, sino que es Cristo la luz de los pueblos. Y a partir de ahí, digamos, el pontificado de Pablo VI, el gran pontificado, los largos años de Juan Pablo II, después Benedicto y hoy con Francisco, giran en torno a esta recuperación de la centralidad de Cristo, la gracia que yo creo que el Espíritu le regala a la Iglesia en estos tiempos nuevos, en este siglo XXI que no sabemos bien para dónde va a ir, es una Iglesia que se recentra, ¿no? Cuando vos hablabas, recordabas también la meditación que el Papa Francisco le dirigió a los obispos chilenos cuando los llevó a Rosma. Bueno, él tiene expresiones muy fuertes en ese sentido, ¿no? Que le pasó a esta iglesia, que en un momento tuvo un testimonio profético tan grande, él dice, tal vez haya que verlo aquí. La iglesia dejó de estar centrada en la persona de Jesús y se colocó a ella misma en el centro. Esa es la tentación permanente de la iglesia, lo ha sido en todas las épocas y lo seguirá siendo. Por eso creo que estas crisis, ahora lo que esta crisis, esta pandemia le está diciendo a la misión de la iglesia, lo que la crisis de los abusos, otras, la secularización, que también afecta a nuestros países. En un momento, cuando yo tengo 30 años de cura, cuando yo me hice cura, mirábamos Europa diciendo, bueno, eso es allá. No, ahora es acá. Nuestras iglesias empiezan a estar vacías acá también, ¿no? Los jóvenes han dejado de participar. Toda esta conmoción, me parece que la iglesia lo está viviendo, lo debería vivir, en este recentramiento en Jesucristo. Y aquí me parece, yo quiero retomar mi reflexión en el penúltimo punto que quería proponer, que ya lo indiqué antes y lo hablamos. Para que esto se dé hay una condición fundamental, que es que los cristianos, los discípulos, tenemos que hacer experiencia personal de la misericordia de Dios, o sea, de este encuentro con Jesús que transforma la vida. Acá estuve buscando, pero no lo encontré, tendría que revolver más entre mis libros, aquella famosa expresión de Karl Rahner en sus escritos, ¿no? El cristiano de los tiempos futuros, que son estos, será místico o no será nada. Pero místico, ¿qué quiere decir? Místico quiere decir alguien que vive de un encuentro personal con Jesucristo, que vive la fe no solo porque la recibió de sus padres, de sus abuelos, de la sociedad que lo llevaba en una dirección precisa, que era la de la tradición católica. Yo lo logré vivir, yo soy creyente porque mis padres lo eran, aprendí a rezar porque me enseñaron ellos, pero me doy cuenta que esas condiciones han cambiado notablemente. Ya mis sobrinos no viven en la misma situación que yo viví cuando era niño, adolescente, como son ellos, o jóvenes, ¿no? Por eso creo que la iglesia, así como tiene que ser hospital de campaña, curar heridas, la otra expresión, caldear los corazones. ¿Cuándo se caldean los corazones? Cuando en la iglesia, cuando nuestras comunidades cristianas, porque pienso en la iglesia, a lo mejor pienso en la cúpula de San Pedro, no, yo pienso en las comunidades cristianas, nuestras parroquias, nuestros grupos, ofrecen el encuentro vivo con Jesucristo. Y ahí esta gracia que vos señalabas citando el concilio, yo en una carta pastoral ahora al inicio de la Semana Santa, de la Pascua, la carta pascual, yo citaba el texto de Verbum 21, por eso cuando vos lo mencionaste lo dije inmediatamente, esto de que la Iglesia venera la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras como venera el cuerpo de Cristo. Porque yo veo que hoy muchas familias, muchos cristianos, por este ayuno de Eucaristía que nos ha impuesto la cuarentena, están como descubriendo no solo la belleza de la palabra de Dios, sino que la lectura orante de la Escritura me trae una comunión personal con Jesús. No solo la comunión sacramental, por supuesto, presencia verdadera, real, sustancial de Cristo, única, pero si yo leo con fe el Evangelio, yo me alimento del Evangelio todos los días, ¿no? Nosotros tenemos el primer santo argentino, que es un cura diocesano de acá, de esta zona donde soy obispo yo, Córdoba. Él murió leproso por su contacto con los leprosos y ciego.
y él le pedía a una religiosa que todos los días a la mañana, después de celebrar la misa, le leyera el Evangelio. Estamos hablando de principio del siglo XX. En un momento le decía, bueno, hermana, ya está, tengo pasto para rumiar todo el día. Es un hombre que había crecido con la palabra de Jesús. Bueno, esa experiencia de escuchar a Jesús, de encontrarme con Jesús en la lectura orante, y que ese encuentro personal me hace a mí un místico, místico en este sentido, alguien que vive de la fe, no una mística extraordinaria, que también las hay, ojalá. Dios siempre le ha regalado místicos con experiencias. Hablo, vivo de la fe en el Hijo de Dios, vivo de la fe, consuelo de Dios, y soy que me redime, que me cura, es fundamental, ¿no? Yo decía antes, para este cambio de la iglesia, ¿no? Y creo que hay aquí por un lado una rigidez moral que suele ser muy fuerte eclesial, ¿no? Como una interpretación de que la fe es básicamente un moralismo, ¿no? Bueno, querido, te agradezco por este espacio que nos has brindado de poder encontrarnos, de poder dialogar en función de la iglesia como hospital de campaña. Yo creo que hemos profundizado un montón. Eh, Supongo que nos podrás enviar las notas para luego releerlas y seguir trabajando. Y bueno, querido, no podríamos irnos de este espacio sin tu saludo final y sin tu bendición como hermano mayor, como pastor. Y bueno, nos comprometemos a orar por ti. Bueno, Marcos, un gusto haber estado en comunicación con vos y con todos los peregrinos que han seguido esta reflexión, este retiro, que tengamos todos una hermosa Pascua. Como dice el Papa Francisco, que Dios los bendiga, que la Virgen los guarde, no se olviden de rezar por este obispo, por la diócesis que el Señor me ha confiado aquí en Argentina. Somos todas iglesias hermanas que tenemos la alegría de comunicar el Evangelio de Jesús que trae esperanza y consuelo al corazón de las personas. Bueno, a todos les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.